Les adelanto que vamos a tener esas repercusiones. La revista Forbes, por ejemplo, aquella que alguna vez puso a Marcos Peña en la tapa, está marcando que la Argentina está al borde del colapso. ¿Exageran? No lo sabemos. Euronews, también con opiniones lapidarias sobre el presente de Macri, su gobierno y la situación económica de la Argentina. Es el riesgo país, Julia, más la observación pesimista que existe sobre la Argentina en buena parte del mundo. Sí, está muy bien lo que mencionás y te agrego una nota que le hicieron desde Bloomberg a Alejandro Werner de parte del Fondo Monetario Internacional, una nota que no trascendió mucho, la hizo Jorgelina de Rosario, y básicamente lo que decía Werner en una nota muy chiquitita que no salió a ningún lado es incierto el futuro económico y político argentino. Eso es lo que dijo el principal encargado del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, es decir, encargado para Argentina. Así que este año hay desembolsos, hay plata del FMI, pero el problema es la sustentabilidad en el mediano y en el largo plazo. ¿Pero cómo va a haber sustentabilidad, Julia? Si el 88% del dinero el Fondo Monetario Internacional lo pone para este gobierno para ver si le puede hacer ganar las elecciones por una cuestión de interés geopolítico y porque le resulta mucho más fácil negociar y cobrarle a esta gente que es 1000 veces más cipaya que cualquier cosa que pueda venir. El 88% de todo lo que el Fondo Monetario Internacional entrega a la Argentina a modo de préstamo llega antes de octubre de este año, antes de las elecciones. No tienen ningún tipo de vergüenza, es un descaro. Lo hacen en medio de una situación de atroz obviedad y lo hacen. 88%, Julia, llega antes de octubre, bien digo, ¿no? Sí, lo estás diciendo bien, es el 88% de los desembolsos. Estamos hablando además de un peso de la deuda externa sobre el Producto Bruto Interno que, según la CEPAL, no voy a citar a privados de Argentina porque pueden ser objetados, la CEPAL está hablando de un 74% de peso de deuda sobre PBI. Es un dato que de hecho he conversado con gente de Hacienda. Ellos dicen que no es tal, que en realidad hay que descontar de ahí la deuda pública. La deuda pública en pesos, quiero aclarar, por ejemplo, la deuda que tienen con ANSES, que vienen colocando, algo que no le hacían a ese cálculo al gobierno anterior, pero supongamos que lo hacemos de esa manera. Teníamos un 10% de deuda con el sector privado en moneda extranjera, la difícil de repagar, y hoy tenemos más de 36% de deuda con privados en moneda extranjera, es decir, la deuda más difícil de poder financiar, de patear y de incluso de devolver. Así que triplicó, cambiemos, el peso de la deuda mala, si se me permite el adjetivo, sobre el Producto Bruto Interno. Subió la tasa de los intereses, yo no sé muy bien esto, ya cuando tengo que decirlo ya de mareo, imagínense lo que puedo saber yo de economía, nada. Pero parece que hay personas en este programa, además de Julia Estrada, que lo de hoy se lo venían venir. Hacemos un pequeño archivo del día de ayer. Por mi lado, nada más que desde la intuición, me permito la pregunta, que cuando la Argentina estaba cerrada, es decir, sin actividad económica, que el riesgo país subiera a 742, ¿nos previene de algo que pueda suceder mañana en torno al dólar, que es lo único que le preocupa al gobierno, lo único que le quita el sueño, lo único que quiere tener controlado? ¿Puede que en Estados Unidos se estén haciendo una lectura negativa de lo que puede suceder en ese aspecto mañana cuando se abran los mercados? Víctor Hugo, la verdad que hiciste la pregunta exacta. Yo tomo nota de todo lo que decís y aprendo. No, fue una cuestión de mera intuición y de mucha preocupación también con lo que se está dando, Lucila. Yo lo único que entiendo ante esto, digo, me pongo del lado del ignorante económico porque lo soy, siempre fui muy mala en matemática y en todo lo que es economía. Pienso en el que tiene poquita plata para ahorrar, ¿no? Ese que por ahí llega a fin de mes a penitas con el aguinaldo, con un pequeño aumento, con un bono que cobró, digo, no bono de los bancos, sino un bono por un buen trabajo realizado, y la suba del dólar da miedo. Digo, uno ve en un grafo de televisión que sube el dólar y como argentino, como pequeño ahorrista, le da miedo. Sí, y además a mí me llegan, al menos a mis redes personales, muchas consultas que a veces me da pudor ser yo la que responda. En muchos casos a veces hay que recurrir a asesores financieros, pero hay gente que con sueldos relativamente de clase media, 30.000, 35.000, 40.000 pesos, a veces le sobran 5.000 pesos en el mes, va a comprar dólares. He tenido historias de este tipo, y al mes siguiente, con ese puchito de dólares que logró comprar el mes anterior, tiene que terminar vendiéndolos porque no llega a fin de mes. Entonces, en realidad, esa estrategia de compro dólares un mes y los vendo al día siguiente o los vendo a los 2 meses no tiene ningún sentido. Hay un problema con la pérdida de capacidad de ahorro de gran parte de la población. Y hay un consejo muy claro que es realmente combatir la inflación estoqueándose. Pero están locos además. Esto lo podemos advertir
de la mera observación. Si vos pones una franja que va hasta 50, en las que no va a intervenir el Banco Central, estás diciendo que el dólar en algún momento puede costar 46, 48, 50. ¿Qué van a hacer los comerciantes? ¿Van a esperar que llegue a 46 o a 48 para entonces recién salir corriendo a remarcar? ¿Qué es lo que nos ha pasado en enero y febrero? ¿Cuál es el aumento de los precios de los alimentos, por ejemplo, en enero y febrero? Estamos hablando de 7,5% solamente de alimentos y no estamos considerando los aumentos regulados, las tarifas. La verdad es que a mí lo que me parece es que la cuestión del dólar también tiene que ser abordada respecto de las herramientas, porque no solo es la franja, que es claramente preocupante, vos le estás dando una expectativa a la gente de que puede ser 50, sino que puede ser 50 y mientras tanto yo, Estado, no puedo hacer nada al respecto. Es un segundo mensaje. Puede ser 50 y no hay nada que pueda hacer porque acordé con el FMI que no puedo intervenir hasta que supere esos 50. Yo, Estado, no puedo porque quien manda es el Fondo Monetario Internacional. No es chiste, no es una manera política de hablar cuando se dice Fondo Monetario Internacional está por encima del gobierno. Quien dispone que no puede intervenir el Banco Central, es decir, el gobierno argentino, en la materia dólar, hasta que cueste 50 pesos, es el Fondo Monetario Internacional. Pero es una traba total, no puede. Hay alguna manera. Ya lo has comentado, Julia, a través de los otros bancos, etcétera. Se puede jugar un poco, pero no demasiado, porque el Banco Central no puede salir con una remesa de dinero a vender o a comprar lo que fuere según vaya para arriba o para abajo el dólar. Lo sumo a Mariano a este debate porque los gremios dentro de unos meses empiezan a negociar paritarias. ¿Qué va a pasar cuando eso se ponga en marcha? Bueno, es una excelente pregunta que la mayoría de los gremios no te sabe contestar, porque básicamente es tal la incertidumbre que impera en el escenario económico, como contaba recién Julia, que los gremios están absortos y no están capacitados hoy de decir cuál es el sendero de aumentos que necesitan los trabajadores para cubrirse de la inflación. Por eso, hoy la clave para todos los gremios es la reinstauración de aquella cláusula gatillo que fue una suerte de dinamizador de las negociaciones salariales en 2017 y que el gobierno deliberadamente borró del mapa en 2018 o intentó hacerlo, por lo menos en aquellos sindicatos que tenían menos muñeca, pero que este año los gremios han dicho, si nosotros no tenemos cláusula gatillo, es algo que de hecho está atravesando toda la negociación docente en esta misma etapa, nosotros no vamos a cerrar ningún incremento salarial porque es condenar a nuestros trabajadores a pasar hambre. Es que resulta enloquecedor también, porque estamos hablando del salario, de la paritaria, y el gobierno te obliga a pensar también en cómo mantener el trabajo. Cuando vos tenés en Renault, Mariano, 1.200 suspensiones, ¿qué lectura estás haciendo de la realidad? Bueno, ahí está otro tema, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados en este tipo de crisis a cómo se va encadenando. También Julia sabe cabalmente sobre esto. ¿Cómo se va encadenando la crisis? ¿Cuáles son los primeros sectores golpeados? Cuando la crisis llega a un sector como el automotriz, que es, por supuesto, de los más tecnificados, aquellos que tienen incluso menor costo laboral, porque recordemos que a mayor tecnificación de la cadena productiva es menor el peso del costo laboral en el producto final. Si ya llegó la crisis a las terminales automotrices, estamos hablando de algo con una profundidad muy pocas veces vista en Argentina. Mariano, después vamos a charlar de algo que sé, porque son amigos, porque los conozco, una empresa fabricante de termos, y supe que ya hay 61 trabajadores que se afiliaron al retiro voluntario, porque eso lo ves venir cuando la situación está complicada. Yo dije, ¿qué pasó? Si en este mundo, en la Argentina por lo menos vivimos tomando mate, los termos no deberían escasear, los traen de la India, mucho más baratos que los termos que fabrican acá. Entonces es el gobierno el que le está quitando el trabajo a los argentinos. Es el gobierno el que dice que trabajen los indios, pero no que trabaje el laburante argentino. Bueno, es que evidentemente el mate es una infusión un poco desconocida para los argentinos y no es demasiado un producto demasiado solicitado. Evidentemente el mate quizás algunos empresarios quieran ahora empezar a difundirlo entre los argentinos, entre los uruguayos mismos podrían darnos algunas claves al respecto. No, a ver, el proceso de, casi te diría a la inversa de cuando hablamos de sustitución de importaciones, acá estamos hablando de sustitución de producción local por importaciones. Yo no te puedo decir lo que es esa fábrica, la conozco, pero si vos sos empresario, Mariano, y de pronto te traen termos, te abren todo para que vos traigas un termo, por decir cualquier cosa, a 10 pesos, y a vos fabricarlo te cuesta 30, la ganancia es extraordinaria a raíz de que te dan esta posibilidad. Y entonces lo haces. Desde el punto de vista humano es casi comprensible.
De hecho, yo recuerdo el ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, tenía casi como una bandera de su gestión unos planes de reconversión productiva, que uno podía, esos nombres que entusiasman, pero que en definitiva lo que hacían, y eso va un poco en lo que es el germen de la ideología de Cambiemos, lo que hacían era facilitar dinero a los empresarios para que pudieran despedir más barato y hacer una reconversión de las industrias, por ejemplo, las industrias de Tierra del Fuego, las terminales electrónicas, etcétera, etcétera, hacia productos menos elaborados o directamente, en muchos casos, a importar la producción. Es decir, echar a los trabajadores que tenían y hacer algo, en teoría, más competitivo, que es importar a menor valor para los usuarios. En esa fábrica yo recuerdo hace 4, 5, 6 años, traían un horno nuevo. Y yo iba a ver cómo se hacía el vidrio porque me provocaba muchísima curiosidad. La alegría que provocaba esto entre los trabajadores y los propios empresarios, porque estaban generando trabajo y generando una gran utilidad para el país. Ahora esto se cambia y estarán muy felices los obreros en la India, pero no por acá. Hay una gran diferencia en etapas de lo que estaba pasando hasta hace menos de un año, Víctor Hugo, y ahora. Había gremios, esto es casi te diría en un folclore interno de los sindicatos, había gremios que decían, bueno, ves que a mí no me echaron a nadie, no me suspendieron. Hoy los gremios se están jactando de que lograron sus trabajadores cobrar indemnizaciones. Es decir, ya ni siquiera se están aferrando a los puestos de trabajo algunos gremios, sino que directamente dicen, bueno, no pudimos evitar los despidos, al menos les conseguimos la indemnización. O el nivel de porcentaje que negocian por la suspensión. Claro. Termina siendo esa la discusión, si negocia un 60, un 70 o un 80% del sueldo por los suspendidos. Mariano, un lujo tenerte, muchas gracias. Un gustazo estar acá.